y un ácido fuerte con un ácido débil. Muy bien, planteamos primero, perfecto, la ionización o disociación del ácido o base fuerte. Exactamente. Y luego continuamos con el ácido débil. Muy bien. Vamos al tercer escenario. En el tercer escenario yo puedo tener una sal, que también le llamamos electrolito fuerte. Puedo tener una sal disuelta en agua. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando tengo una sal disuelta en agua? Tengo una hidrólisis. Tengo que analizar cómo se formó esa sal. Tengo que analizar cuáles de las especies presentes van a interactuar efectivamente con el agua. ¿Me van siguiendo con lo que les voy contando? Bien, todo lo que tenemos acá. Muy bien. Una vez que ya tenemos la sal, sabemos quién hidroliza y quién no hidroliza, planteo la reacción. Importantísimo saber plantear la reacción de hidrólisis. Sobre todo, en la reacción de hidrólisis, tengo que saber bien si al medio se van a desprender oxidrilos o si se van a desprender protones. ¿De qué depende esto? Depende si la sustancia que reacciona con el agua se trata de un ácido conjugado fuerte o se trata de una base conjugada fuerte. ¿Cuándo vamos a hablar de ácidos conjugados fuertes? Cuando la sustancia provenga de dónde. Muy bien, de una base débil. Perfecto. ¿Qué pasa si una sustancia proviene de una base fuerte, por ejemplo, de un ácido fuerte? Si la sustancia proviene de un ácido fuerte, muy bien, su conjugado será débil, por lo tanto no hidrolizará. ¿Qué pasa cuando yo tengo sales que a lo mejor están conformadas por la base y un ácido fuerte? Por ejemplo, no sé, nitrito de sodio, nitrato de sodio. ¿Qué pasará si yo tengo un nitrato de sodio? Se toma directamente el pH del agua que consideramos en la neutralidad. ¿Se van acordando todo eso que estuvimos hablando? ¿Qué pasa con una sustancia? Hidroliza. Planteo la hidrólisis y ¿qué tengo que plantear después? Tengo que plantear la K-hidrólisis. ¿Estamos? Tengo que plantear una constante de hidrólisis. Es fundamental para tener en cuenta. Por lo general, la K-hidrólisis se calcula haciendo K-water sobre alguna otra constante que ustedes podrán ver haciendo todo el análisis, si es una K-water sobre una K ácida, si es una K-water sobre una K básica, o si es una K-water sobre una K ácida 1, K ácida 2. ¿Qué pasa ahora en el cuarto y último, en el quinto, sería el cuarto escenario, bien digo, en el cuarto y último escenario? Puedo tener una solución amortiguadora o un buffer. ¿Cómo se compone una solución amortiguadora o un buffer? Se compone por la presencia entre un ácido o base débil en coexistencia con su sal. Por ejemplo, acá en la filmina tenemos un ácido nitroso en coexistencia en una solución con el nitrito de sodio, ácido débil y su sal. ¿Estamos? O por ejemplo, este caso, amoníaco, una base débil, con su sal, cloruro de amonio. ¿Cuál era el primer paso siempre que yo tenga un buffer o una solución amortiguadora? ¿Cuál era el primer paso? Que es algo parecido a lo que pasaba cuando había mezcla de ácidos. ¿Quién tenía que disociar primero? Muy bien. El primer paso siempre es disociar al electrolito fuerte, en este caso va a ser la sal. Una vez que disocio a la sal, aprovecho las concentraciones que obtengo como concentraciones de partida, luego cuando haga la disociación del ácido débil. Finalmente, entonces, ¿qué tengo para poder conocer el pH del medio? Tengo una reacción de disociación. Por lo tanto, ¿con qué constante de equilibrio voy a terminar trabajando? Voy a terminar trabajando con la constante de disociación del ácido o de la base débil. Exactamente. En este caso, por ejemplo, estaré trabajando simplemente con la K ácida del ácido nitroso. ¿Vamos? ¿Cuáles son los objetivos de todos estos ejercicios? En los 4 escenarios, conocer el pH del medio de la reacción o el medio de disolución. Siempre el objetivo es conocer el pH. Nunca pierdan de vista que en un examen, cuando la consigna les aclara, tienen que encontrar la concentración de todas las especies presentes. No importa si están trabajando en un medio ácido o en un medio básico, siempre tienen que especificar la concentración de protones y la concentración de oxidrilos. De ese modo tendrán pH, pOH y bueno, y así como hemos venido trabajando en toda esta semana.
Ese era un breve repaso. Nosotros habíamos comenzado a hacer un ejercicio. Hicimos varios ejercicios, creo que hicimos 2 ejercicios de buffer. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué sucede cuando hacemos el agregado de algunas sustancias al buffer. Rafael me pregunta, ¿cuándo era que se tomaba el pH del agua? Se toma, Rafael, el pH del agua cuando vos tenés un electrolito fuerte que se forma a partir de un ácido fuerte y a partir de una base fuerte. Por ejemplo, si ya habláramos de un sulfato de sodio. El sulfato de sodio se forma a partir del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y a partir del ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Por lo tanto, las especies conjugadas, ambas van a ser débiles. Al ser débiles, no tienen la fuerza suficiente para reaccionar con el agua y por lo tanto no van a hidrolizar. Entonces, los únicos protones en el medio van a ser los que provengan de la autoionización del agua. El agua tiene su propia constante de equilibrio, que es K-Water, y como es 1 por 10 a la menos 14, no queda más remedio que decir que tanto los protones como los oxidrilos tendrán una concentración de 1 por 10 a la menos 7. Y de ahí viene que el pH es igual a 7. ¿Quedó claro? Perfecto. Vamos a analizar ahora qué pasa cuando yo tengo un buffer y tengo que agregarle algún tipo de sustancias ajenas al sistema inicial. Nosotros habíamos comenzado con esta sal. Bien, que esta sal, no recuerdo el nombre, no importa, no me acuerdo del ejercicio 58-59, no me acuerdo qué sal es, una sal orgánica, es como para decirle el nombre, ¿verdad? Que no me importa. No sé si es un benzoato o un acetato. La fórmula del acetato de Acetato sodio es de... CH3CO o HSD, ese es el acetato de sodio. Bien, vamos a suponer que es el acetato de sodio. Pero que yo el acetato de sodio me gusta escribirlo con su fórmula desarrollada. Pero bueno, supongamos que tenemos el acetato de sodio y el ácido acético. Recuerden siempre que los ácidos orgánicos son ácidos débiles. Entonces, como corresponde, en un estado inicial, primero voy a disociar a la sal, el acetato de sodio, 0,3 molar. ¿Cómo se va a disociar esto? Por un lado, catión sodio y por otro lado, el anión acetato. ¿Estamos? Ambos con 0,3. Quiero que noten una particularidad acá. Fíjense que en esta reacción escribimos que no hay reversibilidad y a esta reacción sí escribimos que hay reversibilidad. ¿A qué les parece que puede deberse esta sutileza en los símbolos? ¿Qué les parece que puede deberse? ¿Hay posibilidad de que el sodio y el anión acetato se vuelvan a recombinar para formar de nuevo la sal? Yo no lo he visto nunca en la química. Una vez que la sal está en un disolvente, o sea, ustedes, volviendo, vamos a poner un ejemplo más casero. Si ustedes tienen sal, cloruro de sodio, su sal de mesa, y la llevan a un vaso de agua, se disuelven. ¿Han visto de algún modo que se van a recombinar toda esa solución y vuelva a quedarles el polvillo inicial del cloruro de sodio? Eso no pasa, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema está tan desplazado hacia los productos, hacia la derecha, que por eso se considera que no es reversible. Lo cual es algo totalmente distinto como tengo ácidos débiles. ¿Vamos? Recuerden que las sales son electrolitos fuertes, es disociación completa. Entonces, bueno, salvando esa sutileza, que yo les comento todas esas sutilezas, porque me gusta que interpreten con el teórico los ejercicios. Porque quienes vayan al coloquio o luego vayan a un final, quienes no promocionen, van a tener preguntas de este tipo. Son preguntas para pensar y salir un poquito de los cálculos. Por eso yo se las voy comentando. Bien, acetato de sodio, 0,3 molar, 0,3 para el catión sodio, 0,3 para el anión. Vamos a plantear entonces ahora la disociación del ácido débil. Del ácido débil también había inicialmente 0,3, se va en solución a liberar un protón y el anión acetato. El anión acetato ya tiene consigo una concentración inicial, que son los 0,3 molar, que provienen de la disociación de la sal. ¿Qué va a pasar con el ácido? Comienza a disociarse. 0,3 molar menos X, de protón no había nada, aparecerá X, y de anión acetato se sumarán X a los 0,3 molar que había inicialmente. ¿Cómo se llaman estas concentraciones? Como les digo siempre. ¿Cómo se llaman estas concentraciones? 3 concentraciones que están ahí. Son las concentraciones en el equilibrio. Perfecto. Por lo tanto, las voy a llevar a la constante de equilibrio, a la K ácida del ácido acético. Sí, es el acético, ahora sí les puedo confirmar porque la K del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. Bien, llevo las expresiones, conociendo el valor de K, lo único que tengo que hacer es despejar el valor de X. ¿Vamos? Que ustedes ya les había comentado,
que podemos despreciar en un 95% de los casos el valor de X. ¿Cuál es el criterio para hacer esa despreciación? Que el valor obtenido sea inferior al 5% de la concentración inicial. Conozco el valor de X, conozco la concentración de protones. Conozco la concentración de protones, problema resuelto. Conozco el pH de la solución, que es todo lo que yo quiero averiguar. El pH de la solución. ¿Qué va a pasar ahora? Imagínense ustedes, están en su laboratorio, que tienen su matraz con la sal y con el ácido, con este estado de equilibrio, en este estado de equilibrio con ese pH, y a nosotros se nos ocurre hacer un agregado de base, no importa cuál sea, lo importante es que estamos agregando oxidrilos. ¿Bien? ¿Por qué les llamamos inicialmente soluciones amortiguadoras, soluciones reguladoras o soluciones que mantienen el pH? ¿Por qué se les llama así o por qué tienen ese nombre? Porque son soluciones que ante los cambios externos, ante los cambios ajenos, pueden reaccionar de tal forma que el pH se va a ver ligeramente modificado cada vez que yo le quiera agregar una base o le quiera agregar ácido. Quiere decir que si mi sistema inicial presentaba un pH de 4,74, cuando yo le agregue una base o le agregue más ácido, el pH tiene que seguir rondando alrededor de este valor, valga la redundancia. Tiene que seguir estando alrededor de este valor. Será 4,8, será 4,6, pero no se nos va a disparar el valor del pH. ¿Vamos? Si yo agrego oxidrilos, ¿quién de las dos partes de su sistema inicial les parece que va a tomar esos oxidrilos para intentar neutralizarlos? Acuérdense que su sistema original está compuesto por dos especies, la sal y el ácido débil. Si yo agrego oxidrilos, ¿cuál de las dos especies les parece a ustedes que va a tomar esos oxidrilos, los va a neutralizar para minorar lo máximo posible el impacto de ese agregado? ¿Quién les parece que lo va a neutralizar? Por sentido común, ¿quién me dirían ustedes? Si yo agrego oxidrilo, lo neutralizarán protones. Muy bien, ¿y en dónde tengo protones más a la vista? De las dos especies que yo tengo acá. El ácido, exactamente. Siempre que yo agregue una base, acá estamos agregando oxidrilo, estamos agregando hidróxido de sodio, esa especie que yo agregue va a interactuar con el ácido de ese par. ¿El par cuál es? La sal y el ácido débil. Si yo agrego una base, la base va a ser tomada directamente por el ácido acético. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda hasta ahí con lo que estamos comentando? ¿Vamos como corresponde? Bueno, sigamos entonces. Si dijimos nosotros que vamos a leer el ejercicio primero, si nos ubicamos, lo voy a buscar yo en mi guía, les voy a decir qué número tengo yo, es para que leamos la consigna nada más. Es el 58-59, pero vamos a ver si coincide. En mi guía, que es la página 158, es el ejercicio 59, que dice se prepara una disolución amortiguadora adicionando 0,3 moles de ácido acético y 0,3 moles de acetato de sodio. ¿La encontraron? La suficiente agua como para completar un litro de solución. El primer punto dice calcula el pH, ya lo hicimos. El segundo punto dice calcula el pH de dicha disolución después de que se agregan 0,02 moles de hidróxido de sodio. Al agregarse 0,02 moles de hidróxido de sodio en un litro, hace una concentración de 0,02 molar. Bien. ¿Qué va a pasar entonces con el sistema? Si el ácido va a reaccionar con el hidróxido de sodio para neutralizarlo, lo que yo tenía de hidróxido de sodio se va a consumir, lo que yo tenía del ácido se va a consumir de tal modo que pueda neutralizarlo 0,02. Quiere decir que si yo tenía del ácido 0,3 molar, porque es la concentración inicial que teníamos, si yo tengo del ácido 0,3 molar y yo ese ácido 0,3 molar lo hago reaccionar con hidróxido de sodio 0,02 molar, ¿cuánto se tendrá que consumir del ácido para neutralizar el hidróxido de sodio? ¿Cuánto les parece que se tendrá que consumir el ácido para neutralizar el hidróxido de sodio? ¿Qué piensan ustedes? Exactamente, lo mismo que el hidróxido. Perfecto. Yo tengo ácido acético 0,3 molar,
Esos 0,3 molar, una parte se tendrá que consumir para poder neutralizar en su totalidad al hidróxido de sodio. Si yo agrego 0,02 molar de hidróxido de sodio, el ácido se tendrá que consumir 0,02 molar. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar cuando reaccionen estas dos especies? Nuevamente, al ser un ácido más una base, se formará agua y se formará nuevamente el acetato de sodio. ¿Me van siguiendo? ¿Cuánto tenía yo de acetato de sodio inicialmente? También tenía 0,3 molar de acetato de sodio. Pero si yo tenía inicialmente 0,3 molar de acetato de sodio y agregué hidróxido de sodio que reacciona con el ácido acético, voy a estar contribuyendo a que se forme más o menos acetato de sodio. Muy bien, voy a estar contribuyendo a que se forme más acetato de sodio. Entonces, vean qué pasó acá. Yo tenía mi sistema inicial, que era el ácido, 0,3 molar, acetato de sodio, 0,3 molar. Y agregué oxidrilus, 0,02 molar. Del ácido se consumió un poco. ¿Por qué? Porque tiene que neutralizar a ese agregado de base. Y de la sal aparece un poquito más. ¿Por qué aparece un poquito más? Porque la base que yo agrego reacciona con el ácido para dar un poquito más de la base. ¿Qué quiere decir eso entonces? Cuando yo tenga que plantear, como ya vimos antes, la disociación primero de la sal y luego la disociación del ácido, voy a tener que considerar estas concentraciones nuevas como iniciales. Empezamos planteando la disociación de la sal. Yo ahora, a diferencia del apartado anterior, no tengo más 0,3 molar como concentración inicial. ¿Cuánto voy a tener ahora como concentración inicial de la sal cuando comience a hacer su disociación? Voy a tener los 0,3 inicialmente más los 0,02 que se formaron. ¿Vamos? Entonces acá tendría que ser, puede ser que está bien, es 0,32, ¿no? Puede ser Joaquín que creo que es 0,32. Justo vi Joaquín la pregunta del chat, pensaba que me había confundido yo. Pero no, es 0,32. ¿Vamos? Entonces, de la sal, ahora inicialmente tengo 0,32. Por lo tanto, la sal, cuando se disocie, como corresponde completamente, del catión sodio tendré 0,32 y del anión acetato tendré 0,32. Nos vamos al ácido. Ahora, ¿cuánto tengo yo de concentración inicial? Tengo los 0,3 inicialmente habíamos hecho en el cálculo del apartado anterior. No, muy bien. ¿Por qué tengo un poquito menos? Porque parte de ese ácido se utilizó para ¿qué cosa? Para compensar el hidróxido de sodio que yo agregué exactamente. Por lo tanto, en vez de tener 0,3 de ácido acético, voy a tener un poquito menos. Voy a tener 0,28 molar. ¿Estamos? De protones inicialmente no tengo nada, y del anión acetato tengo los 0,32 que provienen de la disociación de la sal. Planteo entonces la disociación del ácido. 0,28 menos X, protones más X, anión acetato 0,32 más X. ¿Cómo se llaman estas? Son las concentraciones del nuevo equilibrio. Son las concentraciones una vez que yo agregué el hidróxido, reaccionó, se produjo la disociación de la sal y luego se produjo la disociación del ácido. Llegué a las concentraciones en el equilibrio, a las cuales llevo luego a la K ácida que le corresponde al ácido acético. Nuevamente, con las mismas consideraciones que hicimos antes, viendo si puedo despreciar la X, en el mismo valor de K y demás. Si yo despejo X a partir de este cálculo matemático, voy a obtener 1,5 por 10 a la menos 5 molar, el valor de X, que va a coincidir con la concentración de protones. Si hacemos el cálculo del pH para esta concentración de protones, nos va a dar que es 4,8. ¿Bien? Entonces yo les pregunto, si no agregábamos la base, ¿cuánto nos daba el valor del pH? 4,74. Cuando yo agregué la base, ¿cambió mucho el valor del pH? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se pudo mantener el valor del pH? El valor del pH no cambió tanto exactamente. Fíjense que imagínense ustedes que estamos trabajando en una solución. Tiene pH 4,74, es una solución ácida. Si uno agrega una base, nada más y nada menos que un hidróxido de sodio, uno hubiera dicho, bueno, esto se me va a ir, no sé, a un pH 8, porque se va a volver a un pH básico. Sin embargo, fíjense que como se trata de un buffer, el pH permaneció casi inalterado. ¿Subió un poco? Sí, es lógico que suba un poco. ¿Estamos? ¿Por qué les parece que es lógico que suba y no que baje? ¿Por qué piensan eso?
¿Por qué no nos dio 4,5, por ejemplo? Muy bien, porque se le agrega una base. Entonces tiene lógica de que al consumirse un poco de protones y al agregar una base, el pH tienda a subir levemente. Estamos levemente de 4,7 pasó a 4,8. ¿Está claro? Más o menos este concepto de buffer y qué pasa con el agregado. Vamos a analizar ahora qué pasa cuando tenemos que agregar un protón. Cuando tengo que agregar un protón, una especie de ácido. ¿Cuál de las dos especies del par que conforma el buffer para ustedes reaccionará con ese protón? Acuérdense que del par buffer tenemos la sal y tenemos el ácido débil. El ácido débil dijimos que neutraliza a los protones. Por lo tanto, ahora agregamos protones, ¿quién va a reaccionar? La sal. ¿Vamos? La sal va a reaccionar con los protones que agreguemos. ¿Cuánto? Si yo tengo inicialmente de la sal 0,3 y agrego 0,02 molar de ácido clorhídrico, ¿la sal se consumirá un poco para compensar ese agregado de protones? ¿Qué piensan? Muy bien, si yo tengo inicialmente 0,3 de la sal, deberán consumirse 0,02 para poder neutralizar este agregado del ácido. ¿Qué va a pasar con la reacción química acá? Si yo tengo una sal y le agrego un ácido. Si hacemos el intercambio de partes catiónicas con aniónicas, sodio se va con el cloruro, formando un cloruro de sodio, y luego se nos termina formando nuevamente el ácido acético. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir acá? Si esta sal se consume, va a dar lugar a la aparición de un poquito más del ácido acético. Claro, es el caso inverso al apartado anterior, cuando agregábamos la base. Al agregar protones se consume un poco de sal y aparece un poco más de ácido. ¿Para qué voy a tener en cuenta todas estas consideraciones? Las voy a tener en cuenta para luego empezar a hacer las disociaciones individuales de cada especie. ¿Vamos? Si yo, por ejemplo, cuando empecemos a hacer la disociación de la sal, la disociación del electrolito, ¿cuál va a ser ahora la concentración inicial? ¿Van a ser los 0,3 molar que yo tenía inicialmente en el ejercicio, en el apartado A? ¿Voy a tener más o menos de esos 0,3? Voy a tener un poco menos, voy a tener 0,28, porque parte de la concentración inicial se utilizó para neutralizar al ácido clorhídrico. Bien, 0,28, 0,28 para el catión y 0,28 para el anión. ¿Qué va a pasar ahora cuando haga la disociación del ácido acético? ¿Voy a tener 0,3 como tenía en el apartado A, que era mi sistema original? ¿O cuánto voy a tener de ácido acético? Voy a tener los 0,3 iniciales más lo que se genera cuando neutralizamos al agregado del ácido clorhídrico. Por lo tanto, voy a tener un poquito más. Voy a tener 0,32 molar del ácido acético. Planteamos la disociación, sabiendo que del anión tengo una concentración inicial de partida de 0,28, porque es lo que proviene de la disociación de la sal, y vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento que estábamos haciendo. 0,32 menos X, 0 más X, 0,28 más X. Estas son las concentraciones en el equilibrio que luego yo llevaré a la K ácida que le corresponde al ácido acético como hemos venido trabajando. El mismo procedimiento matemático, despejamos el valor de X y fíjense, ahora el valor de X nos dio 2,057 por 10 a la menos 5, lo cual corresponde a una concentración de protones de 2,057 por 10 a la menos 5, dándonos un valor de pH de 4,6. ¿Cuál era el valor del pH cuando no habíamos agregado absolutamente nada? 4,74, exactamente. Fíjense que cuando le agregamos la base, ese valor de pH subió hasta 4,8. Y cuando agregamos el ácido, ese valor de pH bajó un poco, muy poco, hasta 4,68. ¿Tiene lógica que haya descendido un poco el valor del pH? Muy bien, perfecto. Tiene lógica porque estamos agregando protones. Y a su vez estamos fomentando la aparición de más ácido acético. Por eso, fíjense que el pH no se nos disparó, es decir, no es que nos bajó repentinamente a un pH 1 o 2, sino que se mantuvo alrededor de 4,7
y descendió un poco. ¿Estamos? Pero dentro de todo se pudo mantener. De eso se tratan los buffers, chicos. Ese es el objetivo y el rol que cumplen las soluciones amortiguadoras. Hacer que el pH se mantenga aproximadamente igual ante cualquier agregado de alguna sustancia. ¿Vamos? En el libro, ustedes van a poder encontrar solamente la fórmula de Henderson. Nosotros no la estamos utilizando, creo que la habíamos charlado la clase pasada, pero que no consideramos que haya tanto análisis ni razonamiento. Nosotros preferimos que ustedes lo resuelvan de este modo. La parte teórica seguramente también se nos han comentado. Entonces, bueno, hechas estas aclaraciones, están en condiciones de poder resolver el resto de los ejercicios de buffer. ¿Estamos? Si tienen alguna duda con esos ejercicios de buffer, mañana, después de que veamos el balance de redox, podemos destinar una media hora de la clase a las consultas que tengan de toda la parte de equilibrio. ¿Está claro? ¿Algo que quieran preguntar del buffer? ¿Todo bien hasta acá? ¿Bien? Pues somos poquitos. Perfecto. Perfecto, azul. Dice Juan, ¿podría darse una ecuación que no sea 1 a 1? Vos tenés un buffer, vas a tener la sal, que siempre va a ser de este modo. Al sumo, puede ser que sí tengas eh, un electrolito, en donde tengas 2 moles después de las especies que se están disociando. Acordate, Juan, que cuando tengas 2 moles acá adelante, ese coeficiente estequiométrico te altera también la concentración inicial. Si nosotros hubiéramos tenido, no sé, a ver qué especie podríamos decir, un, un sulfato de sodio, por ejemplo, exactamente, si un sulfato de sodio, ¿qué tendríamos ahí? Parece que no puede ser un sulfato de sodio, tendría que ser otra especie, porque si no, eso no sería un buffer. Tiene que ser, por ejemplo, un sulfito de sodio. ¿Bien? Si tuviéramos un sulfito de sodio, serían 2 moles de catión sodio, entonces acá sería 0,28 por 2. ¿Estamos? Y luego tendría el anión sulfito, que seguiría conservando los 0,28. ¿Está claro? Y luego, cuando yo planteé la disociación del ácido débil, ustedes díganme si van siguiendo, que en este caso será el ácido sulfuroso, vamos a trabajar en realidad con lo que es la primera disociación. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que los ácidos polipróticos, el pH del medio nosotros podíamos definir que lo daba directamente la concentración de protones producto de la primera disociación? Bueno, cuando tenemos los buffers con esos ácidos débiles polipróticos, para que no sea tan extenso el cálculo, lo frenamos directamente con la primera disociación. ¿Me siguieron con lo que les dije? Ahora la pregunta de Joaquín y de Juan. Si yo tengo un ácido sulfuroso, planteo la liberación del protón como corresponde con un ácido, la otra especie aniónica que se forme, y trabajaré todo como corresponda con la K ácida 1 del ácido sulfuroso. ¿Puedo hacerlo con la K ácida 2 del ácido sulfuroso? Sí, puedo hacerlo, pero esa segunda disociación no va a aportar cantidades significativas de protones. Entonces, para no seguir agregando cálculos a todo lo que hicimos antes, nos quedamos con la primera disociación. Está perfecta la pregunta que hicieron y espero que todos me hayan seguido porque son muy buenos los análisis que me hacen porque podemos analizar varias cosas, varios casos y de algún modo u otro se están preparando para el examen final porque no queda nada de clase, chicos. Así que bueno, espero poder darles alguna otra química en algún futuro. Me gustaría dar química aplicada a mí, pero bueno, ahora se pueda. Son materias muy lindas porque terminamos aplicando el uso de equipos, todo esto. Así que imagínense. Bien, ¿podemos avanzar? ¿Quieren que veamos otra cosa? Bueno, de buffer, entonces chicos, ya saben, intenten hacer todo esto. Ustedes en el segundo año van a empezar con química inorgánica. La primera parte de química inorgánica es todo lo que vieron en química general. Tienen mucho redox, sobre todo en la primera parte de química inorgánica. Tienen mucho de sólidos, clasificaciones de sólidos, lo van a ver un poquito más complejo. Tienen bastante de estructura atómica. En química inorgánica, por ejemplo, van a hacer el cálculo de la constante de apantallamiento. ¿Se acuerdan que nosotros acá no lo habíamos hecho ese cálculo? Bueno, en química inorgánica van a calcular esa constante de apantallamiento y van a repasar bastante todo lo que es enlace químico. Esto será las 3 primeras clases. Las 3 primeras clases de química inorgánica, 4 clases como mucho,
un repaso general. Y después ya empiezan viendo la tabla periódica por separado, grupo 1A, grupo 2A, y empiezan viendo por separado cada grupo qué es lo que tienen. Luego de química inorgánica van a ir a otra materia totalmente distinta, que es química orgánica. En química orgánica van a trabajar, básicamente es una materia más teórica, porque dos mecanismos de reacción y las formas de las especies en las que puede estar el átomo de carbono, y es una materia bastante teórica, hay que pelear mucho la memoria ahí, lamentablemente, ¿no? Tienen prácticos, pero los prácticos son más relacionados a técnicas de laboratorio. ¿Entienden? Es como más eh, técnicas experimentales, no tanto sobre el contenido del teórico. Química orgánica no es que van tan de la mano el teórico con el práctico. Bueno, y encima olvidé decirles que en inorgánica van a tener también mucho buffer y muchas soluciones. Por lo menos así la curso yo. Todas las químicas son cuatrimestrales. En el primer cuatrimestre tienen química inorgánica y en el segundo cuatrimestre tienen química orgánica. Y luego en tercer año, que ahí es donde a mí me gusta un poquito más, tienen química analítica en el primer cuatrimestre, que es una materia muy linda. Van a ver muchísimo lo que es equilibrio ácido-base. Está mucho más complejo, ¿no? Mucho más ampliado, pero la van a ver muchísimo. Y en el segundo cuatrimestre tienen química analítica aplicada, que esa es la materia que a mí me gustaría dar en algún momento, porque yo aplico mucho de química analítica aplicada en mi trabajo. Es una materia muy linda y particularmente fue una de las materias que me ayudó a decidirme de que quería trabajar una vez que me recibiera. Y luego tienen físico-química, que físico-química también es otra materia muy linda. Una materia muy linda en donde ven equilibrio químico y ven constantes de equilibrio. La profe de físico-química es una excelente profesora y siempre nos reta, yo soy muy río, siempre nos reta a los profes de química, porque nos dice que cuando ustedes llegan a tercer año y están en físico-química, no se acuerdan de cómo plantear una constante de equilibrio para una reacción. Entonces nos retan a nosotros los profes de química en general. Lo digo en forma graciosa, ¿no? Porque nos reímos, nos matamos a risa en eso en las reuniones. Pero es como para que vean que en todas las químicas luego siguen aplicando un poco la química general, que es la base de todo esto. Bueno, ya a partir del cuarto año empezaron a tener todas las materias de proceso. Ingeniería de las reacciones químicas, biotecnología, que es todo química general, pero está llevada a equipos, a reactores, torres de destilación, intercambiadores de calor, que también son materias muy lindas. La verdad que lo que es biotecnología e ingeniería de las reacciones químicas son dos materias muy lindas. Así que sí, tienen mucho para estudiar, la verdad, lamentablemente sí, tienen mucho, pero hay materias que tienen mucho para estudiar, pero son lindas, y hay materias que tienen mucho para estudiar y no son tan lindas. Por ejemplo, yo les digo la verdad, lo que es química inorgánica y química orgánica son dos materias que sí, me gustan, pero no diría que son las más apasionantes. Hay mucha teoría, hay muchas cosas, son muy específicas. Eh, Son materias lindas, pero no las definiría como las más apasionantes de la carrera. Ahora, si les digo físico-química o química analítica, hay que estudiar un montón, hay que saber un montón, pero creo que es un poquito más llevadero el estudio. Es mucho más lindo. Segundo año es un año que a mí no me gustó tanto, pero bueno, puede ser porque teníamos probabilidad y estadística y teníamos también física uno, bueno, que son materias que son un poquito más, a mí no me agradan tanto. Entonces, bueno, segundo año no fue un muy buen año para mí. Entonces, por eso, debe ser que por eso no guardo los mejores recuerdos del segundo. Tercero y cuarto sí, me gustaron un poquito más. Bien, hecha la aclaración, que es bueno que sepan de qué se trata la carrera que están estudiando, vamos a ir al último de los equilibrios. Ah, no, tenemos un ejercicio más, estoy viendo. Tenemos un ejercicio más y después vamos a ir a KPS. Bueno, entonces, eh, como para cerrar el equilibrio ácido-base, tenemos un ejercicio más para plantear. Este ejercicio debe ser, según mi guía, el ejercicio 55. El ejercicio 55. Fíjense lo que nos pregunta. ¿Cuántos gramos de cloruro de amonio deben añadirse a 2 litros de amoníaco 0,1 molar para preparar una disolución amortiguadora con un pH de 9? Poner que no hay variación del volumen. Entonces, bueno, acá tenemos una situación distinta a los ejercicios anteriores. Que fíjense que me dicen acá que el pH es 9. Es decir, yo ya conozco el pH de la solución. Entonces, ¿cuál es la concentración que no conocemos? ¿Cuál es la concentración que no conocemos que tenemos que calcular en el ejercicio 55? ¿Cuál es la concentración desconocida? ¿De qué especie? ¿Cuántos gramos del cloruro de amonio debe añadirse a 2 litros de amoníaco 0,1 molar? Quiere decir que yo de la base débil conozco su concentración, pero de la sal no conozco absolutamente nada.
Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Exactamente como hicimos antes, pero con otra nomenclatura. Primero venía la disociación de la sal. ¿Estamos? Cloruro de amonio, que se va a disociar en el catión amonio y el anión cloruro. No conozco esa concentración, es lo que yo tengo que averiguar. Por lo tanto, tampoco conozco esta concentración y tampoco conozco esta concentración. ¿Y estamos? Bien. ¿Cuál es el próximo paso ahora? Cloruro de amonio, ahora tengo el amoníaco, que es la base débil. Cuando yo disocie esta base débil, ¿qué se tiene que liberar al medio de reacción si estamos hablando de una base? Se tienen que liberar oxidrilos. ¿Estamos? ¿Conozco cuánto tengo yo de amoníaco? ¿Cuál es la concentración de amoníaco? La conozco. 0,1 molar. ¿Me van siguiendo? Ahora, de catión amonio también hay una concentración inicial. Es la misma que proviene antes de la disociación de la sal, la cual no conozco y por eso la dejo expresada de ese modo. De los aniones oxidrilos no tengo nada, entonces lo dejo así. ¿Qué pasaba después? El amoníaco comienza a disociarse, será 0,1 menos X. El catión amonio va a aparecer un poquito más, será la concentración inicial que no conozco más X, y luego la concentración de los oxidrilos que será más X. ¿Cómo se llaman estas concentraciones? Concentraciones en el equilibrio. ¿Vamos? Son las concentraciones en el equilibrio, que yo podré llevar luego a la K básica del amoníaco, ¿siguen? Pero ¿a quién no conozco acá? ¿Por qué no puedo despejar X todavía acá? ¿Por qué les parece que no puedo despejar X? Muy bien, porque no conozco la concentración esta que está acá, que es la del catión amonio, que es la concentración inicial que venía de allá. Sin embargo, ¿qué estoy conociendo? ¿Qué sí conozco yo de esta solución? ¿Qué estoy conociendo yo acá? Que es el dato que no teníamos antes. Ahora vamos al revés. No conozco la concentración inicial, pero ¿qué conozco? Muy bien, conozco el pH final de la solución, que es 9. A este 9, este pH igual a 9, ¿con quién lo puedo relacionar? Ese pH 9, ¿con quién lo puedo relacionar? Con el pOH, muy bien, y por lo tanto, ¿con quién lo puedo terminar relacionando? Con la concentración de oxidrilos en el equilibrio. Quiere decir que si yo tengo pH igual a 9, será un pOH igual a 5. Un pOH igual a 5 me establece una concentración de oxidrilos de 1 por 10 a la menos 7. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso en la calculadora? Si yo tengo un pH igual a 5, ¿cómo tenía que escribir en la calculadora? Shift, logaritmo, paréntesis, menos 5, resultado, 1 por 10 a la menos 5. Muy bien. 1 por 10 a la menos 5 es la concentración de los oxidrilos en el equilibrio. Por lo tanto, ¿a quién estoy conociendo? Conociendo la concentración de los oxidrilos. Estoy conociendo el valor de X. Si conozco el valor de X, ¿a quién puedo despejar entonces? Si conozco el valor de X, ¿a quién puedo despejar a partir de esta formulita? Muy bien, puedo despejar el valor de la concentración de los cationes amonio, que sería igual al valor de la concentración inicial de los cationes amonios, que proviene de la concentración de la sal. ¿Vamos? Eso nos dio 0,18 molar. Quiere decir que de catión amonio inicialmente había 0,18 molar, porque de la sal había 0,18 molar. ¿Estamos? Pero fíjense que el ejercicio nos pregunta cuántos gramos hay que añadir al recipiente de 2 litros. Estos 0,18 molar que nos están diciendo. Y hay 0,18 moles de cloruro de amonio cada un litro de solución. Por lo tanto, si yo tuviera que preparar 2 litros de solución, serán 0,36 moles, que se corresponden con 19,26 gramos del cloruro de amonio. ¿Se entendió cómo es el procedimiento? Es el proceso inverso. Ustedes siempre cuando tengan alguna duda, si alguna variable no la saben o no se acuerdan, comiencen haciendo o escribiéndolo de forma algebraica, se van a ir dando cuentas después de todo eso. Lo de los moles. Cuando nosotros despejamos la concentración de catión amonio, nos dio 0,18 molar. ¿Bien? 0,18 molar quiere decir que
En este sistema hay 0,18 moles de cloruro de amonio cada 1 litro de solución. Lo que pasa es que el ejercicio nos podía decir cuántos gramos hay que agregar de cloruro de amonio para 2 litros de solución. Entonces, si vos sabés que para obtener un pH igual a 9 tiene que haber 0,18 moles cada 1 litro, ¿cuántos tendrá que haber cada 2 litros? Entonces, si 0,18 moles tiene que estar cada 1 litro, tengo que tener 2 litros, tendrá que haber 0,36 moles de cloruro de amonio. 0,36 moles con la masa molar de cloruro de amonio me representan 19,26 gramos de cloruro de amonio. Eso es lo que vos tenés que agregar a tu matraz. ¿Estamos? En otras palabras, si ustedes están en el laboratorio y tienen que realizar esta experiencia, tendrán que primero pesar balanza los 19,26 gramos del cloruro de amonio, disolverlos con todos los pasos que han visto, disolverlos en los 2 litros de solución, y a su vez en su matraz de 2 litros también tiene que estar presente la solución 0,1 molar de amoníaco. Y esa solución que ustedes preparen va a ser su solución reguladora o amortiguadora. ¿Vamos? Bien. Es un ejercicio interesante porque sale un poco de la tendencia en relación a los otros, porque lo que estoy viendo acá, el 58, es muy igual al 59. Déjenme ver si hay otro que sea distinto. No, bueno, los otros son más o menos todos iguales. Así que este era como un ejercicio que salía un poquito de la tendencia. ¿Estamos? Bien. Vamos a ir entonces, ahora sí, al equilibrio de solubilidad. ¿En dónde han visto ustedes esto de la aplicación del equilibrio de solubilidad? ¿A qué se refiere? ¿O para qué me sirve saber esto del equilibrio de solubilidad? para ver de dar en su punto con las soluciones que uno quiera preparar, ya que si uno le colocan algunos tipos de sales en soluciones, no se disuelven en su totalidad, ¿verdad? Claro, ustedes tienen que tener presente siempre lo siguiente. Ustedes pues, siempre van a tener una cantidad máxima de soluto que puede admitir una solución. Si hay una cantidad mínima de soluto, van a seguir teniendo un sistema homogéneo, una mezcla homogénea con una solución. Se trata de una solución insaturada que contiene menos cantidad de soluto que la que puede recibir. Luego llegamos a un punto en el que estamos con la cantidad justa, es decir, la máxima cantidad de soluto presente en ese disolvente, y luego tenemos el caso de las soluciones sobresaturadas. Y acá yo quiero indicarles algo muy importante, que es un tema más bien teórico, porque se trata de una solución sobresaturada. Si yo les digo, solución sobresaturada, ¿qué entienden ustedes por solución sobresaturada? ¿Qué entienden ustedes por eso? Que tiene más cantidad de soluto que la de disolvente, ¿sí o no? ¿Entiende? Hay más soluto. Bueno, muy bien, Joaquín, me diste justo el lugar a lo que yo les quería decir. Que tenga más cantidad de soluto que de disolvente. Entonces, pregunto, ustedes me dicen por ahí que no se va a disolver. Si ese exceso de soluto no se disuelve, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con ese exceso para ustedes? Con ese exceso de soluto. No hay reacción química, simplemente se trata de una mezcla. No hay reacción química. Muy bien, me gusta lo que están respondiendo, no porque esté incorrecto, sino porque me da lugar a aclararles algunas cuestiones. Si ese exceso de soluto que ustedes me dicen, ustedes lo hubieran precipitado en el fondo, o lo vieran sin disolver, o lo vieran en suspensión, eso ya dejaría de ser una solución. Porque ¿cuál era el concepto inicial u original de solución? Una mezcla homogénea. Es decir, yo no puedo distinguir en dónde comienza una fase y en dónde termina la otra fase. ¿Estamos? Se trata de un sistema homogéneo. Es todo una sola cosa. Si ustedes ven un precipitado o ven una suspensión, van a poder ver en dónde comienza una cosa y dónde termina la otra cosa. Es decir, se va a tratar de un sistema heterogéneo. Por lo tanto, eso ya no sería más una solución. Porque las soluciones son mezclas homogéneas. ¿Se entiende? Entonces, sin embargo, los libros y los autores lo siguen llamando solución sobresaturada. ¿Estamos?
Y una solución sobresaturada, si dice el término o el vocablo solución, nunca puede ser algo heterogéneo. Tiene que seguirse tratando de una mezcla homogénea. ¿Cuál es la respuesta a todo esto de tanta incógnita? ¿Cuál es la respuesta? Una solución sobresaturada sigue siendo un sistema homogéneo, chicos. Sigue siendo una única fase. Yo no puedo distinguir en dónde está el soluto y en dónde está el solvente. Se trata de sistemas extremadamente inestables. Son sistemas que solo pueden existir ante determinadas condiciones de temperatura o determinadas condiciones de agitación o movimiento de las moléculas. ¿Estamos? Esa única fase que ustedes observan, que tiene más soluto del que puede recibir, esa solución, ante la mínima perturbación, ante el mínimo cambio de temperatura, ante la mínima agitación de ustedes con una varilla, va a lograr que ese exceso de soluto precipite, se vaya al fondo, y entonces el sistema deje de ser una solución sobresaturada para pasar a convertirse en un sistema heterogéneo. Por eso es que decimos que las soluciones sobresaturadas son sistemas extremadamente inestables, pero siguen siendo soluciones. El soluto está contenido en el disolvente, está disuelto en el disolvente, no se ha precipitado. Se va a precipitar ante la mínima perturbación, pero en ese momento que se produzca esa mínima perturbación, el sistema va a convertirse en un heterogéneo. Se trata de soluciones homogéneas, pero a extremadas o determinadas condiciones. La clásica es la temperatura. Hay muchas soluciones que son sobresaturadas, pero solo cuando están, por ejemplo, en un baño de vapor, el efecto de la temperatura permite una mejor disolución del soluto en el solvente. Si ustedes retiran su beaker, lo retiren de ese baño de vapor, la solución se enfría, van a ver cómo enseguida el soluto en exceso empieza a precipitar. ¿Vamos? Pero entonces, en un examen teórico, si ustedes les preguntan, no sé, una solución sobresaturada, nunca digan que van a poder ver el precipitado, porque eso ya es un sistema heterogéneo. ¿Está claro, chicos? Chicas, con lo que les estoy diciendo. Me preguntan acá, ¿sería como el té o el agua caliente con el azúcar? Exactamente. Fíjense, si tienen té o agua caliente con determinada cantidad de azúcar, que el hecho de que esté a una mayor o menor temperatura, a ustedes a lo mejor en algunos momentos les puede permitir disolver más azúcar que la que corresponda. Si ustedes dejan de enfriar, supongo que se van a tomar algo, no sé, se van a tomar un café con alguien y están, eh, bueno, un ejemplo hipotético, ahora que abrieron los bares, ahora pueden volver, digamos, a tomar un café con alguien. Supongamos que van a tomar un café. Se ponen, bueno, a conversar, revuelven todo el tiempo la taza de café con la cuchara, el café está recién servido, así que está caliente. El azúcar en exceso, que por más que ustedes agreguen, no sé, azúcar en exceso o edulcorante en exceso, mientras ustedes estén revolviendo con la cuchara o estén, por ejemplo, el café recién servido, no van a notar ese precipitado. Ahora, si ustedes siguieron hablando tanto, con la conversación también entretenida con otras personas, se olvidaron del café y lo fueron a enfriar, ¿qué van a observar después, en el fondo de esa taza? Van a observar todo el exceso de edulcorante de azúcar que pusieron. Este es el mejor ejemplo de una solución sobresaturada. ¿Entiende la analogía? Cuando dejaron de enfriar el café, se dejó de convertir en una solución sobresaturada y se convirtió en una mezcla heterogénea. ¿Estamos? ¿Alguna duda con eso? No sé quién puso el ejemplo del café, pero lo felicito porque me dio justo la seco. Me dice, lo dijo muy decepcionado de volver a tomar un café con alguien. No, bueno, pero ahora, ahora se abrieron los bares, así que ahora por suerte se puede volver a tomar un café con alguien. Así que por suerte, y a mí me encanta salir a merendar. Por eso estas 3 semanas que no había bares fue como muy triste. Pero bueno, al menos teníamos las plazas. Yo, por ejemplo, con mis amigos, por lo menos el sábado, en la plaza, con distancia social como corresponde y donde no hay tanta gente, uno podía tomar un poquito de aire. Pero bueno, ahora que volvieron los bares, a lo mejor ahora se puede salir a merendar. Pero bueno. Bueno, chicos, vayamos entonces. ¿Por qué les hacía estas aclaraciones? ¿Por qué les hacía estas aclaraciones? Porque es importante que vean en dónde impacta el equilibrio de solubilidad. Nosotros vimos primero el equilibrio químico, después vimos el equilibrio iónico, el equilibrio ácido-base, y el equilibrio de solubilidad a nosotros nos permite predecir si va a haber o no va a haber algún precipitado. ¿Estamos? ¿Cómo vemos nosotros los equilibrios de solubilidad? Por ejemplo, pasamos al ejercicio del cloruro de calcio, que yo lo tengo como el ejercicio 61. Fíjense si lo tienen ustedes así en su guía. El ejercicio 61, el ejercicio del fluoruro de calcio. Creo que sí, debe ser que el ejercicio 61. Fíjense lo que dice el 61. Calcule la solubilidad
de fluoruro de calcio en gramos por litro. ¿Qué van a hacer ustedes en estos casos? KPS está directamente relacionado con la solubilidad del soluto en el disolvente. Tienen su sólido, su fluoruro de calcio, que cuando esté en solución, ¿qué va a pasar? Va a ir a catión calcio y va a ir hacia aniones fluoruro. ¿Estamos? Inicialmente, ¿cuánto voy a tener yo de las dos especies iónicas? Inicialmente. No voy a tener absolutamente nada. Muy bien. ¿Qué va a pasar a medida de que precisamente esta sal comience a disociarse en el agua? Va a comenzar a aparecer un poco de catión calcio y un poco del anión flúor. ¿Estamos? ¿Cuánto va a aparecer de catión calcio? Lo vamos a llamar S, acá, que le vamos a hacer referencia que es la solubilidad, porque lo que va a aparecer de catión calcio es lo que le permite su solubilidad. No le vamos a llamar X, pero es un concepto muy parecido, ¿no? Al de la X, es lo que va apareciendo. Entonces, aparece un poco de catión calcio, y cuidado acá con el anión flúor, porque va a aparecer tanto como le diga su coeficiente estequiométrico. ¿Está claro? Entonces, de calcio aparece 0 más S, y de anión flúor aparece 0 más 2S. ¿Bien? Finalmente, en el equilibrio, ¿qué voy a tener? S y 2S. Si son concentraciones en el equilibrio, ¿en dónde las voy a poder trabajar o a dónde las voy a poder llevar? Si son concentraciones en el equilibrio. Si son concentraciones de equilibrio, muy bien, lo voy a poder llevar a la ecuación de KPS, que hay un valor de KPS también asociado para cada sal y que lo van a poder encontrar en la tabla. ¿Vamos? Acá me dice Brandon, la disociación se vio exactamente. Disociación de las sales, cuando queremos ver la concentración, eh, utilizamos el factor de Van Hoff para las propiedades coligativas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en el equilibrio, para el KPS de fluoruro de calcio, ¿cuánto tengo de calcio? Tengo S. ¿Y cuánto tengo de flúor? Tengo 2S. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué 2S al cuadrado? ¿Cómo sería la ecuación para la constante de equilibrio para esta reacción química? Sería todo lo que está a la derecha sobre todo lo que está a la izquierda. ¿De acuerdo en todo eso? ¿A quién no consideramos acá? Nunca hay que considerar. Muy bien, ni a los sólidos ni a los líquidos. Muy bien. Por lo tanto, la constante de equilibrio, ¿cómo nos queda? La concentración de catión calcio y la concentración de catión flúor, elevada al cuadrado por su coeficiente estequiométrico. Por eso, la concentración de catión calcio es S y la concentración del anión flúor es 2S al cuadrado, dándonos el resultado de 4S al cubo. KPS es un valor que yo obtengo de la tabla. Conociendo el valor de KPS, puedo despejar el valor de la solubilidad molar. ¿Está claro? ¿Qué significa este valor de la solubilidad molar? Quiere decir que hay 2,13 por 10 a la menos 4 moles de fluoruro de calcio disueltos en 1 litro de solución. Y creo que en este ejercicio me pedían averiguar la solubilidad, pero en gramos. ¿Cómo hago para llevar la solubilidad a gramos? ¿Qué harían ustedes? La solubilidad que está en moles por litro. La queremos llevar a gramos por litro, que es otra solución. Muy bien. Si yo sé que un mol de fluoruro de calcio son 78 gramos, estos moles que yo calculé acá van a ser esta cantidad de gramos, que también están en litros. Entonces, esta es la solubilidad en gramos por litro. ¿Está claro? ¿Qué es lo importante de KPS? Escribir bien, como es la fórmula del KPS, y escribir bien luego las solubilidades. Muchos en los parciales se olvidan de ese cuadrado, porque lo escriben directamente sin considerar el coeficiente estequiométrico. Eso es algo para tener en cuenta. 3,9 por 10 a la menos 11, Ulises, está en la tabla. Está en la tabla de la guía de trabajos prácticos, ahí les figura los valores de KPS para las distintas tipos de sales. ¿Qué pasa con el dicromato de plata? Cuando yo quiera disociar el dicromato de plata, fíjense, voy a tener dos cationes plata más el anión dicromato. Inicialmente no tengo absolutamente nada de las especies iónicas. Luego fíjense que de catión plata empieza a aparecer S, empieza a aparecer la razón de 2 más 2S por el coeficiente estequiométrico, y del anión dicromato empieza a aparecer S, llegando a las concentraciones en el equilibrio de 2S y de S.
¿En dónde voy a poder llevar estas concentraciones en el equilibrio? A la ecuación de KPS. ¿Vamos? Llevo la ecuación de KPS, que tiene esta forma, fíjense, concentración de los cationes plata elevada al cuadrado, concentración de los aniones dicromato. ¿Cuánto había de los cationes plata? Había 2S al cuadrado. ¿Cuánto había del anión dicromato? S, dando un resultado de 4S al cubo. ¿Siguen? Eso fue con la expresión del KPS. ¿Qué pide el ejercicio en particular? El ejercicio del dicromato de plata. Acá me piden calcular el KPS. O sea, es al revés. Yo tengo que averiguar cuál es el KPS. Nosotros sabemos que el KPS es 4S al cubo. ¿Y qué dato nos dice el ejercicio? Que la concentración de plata en el equilibrio, eso si no está agregando, es de 1,3 por 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir que la concentración de plata en el equilibrio sea de 1,3 por 10 a la menos 4? ¿Quién igualarían ustedes con este 1,3 por 10 a la menos 4? Si es la concentración en el equilibrio, acá en esta tablita. A los 2S, exactamente. A ustedes ya les dice que una vez que terminaron de disolver el dicromato de plata, en el equilibrio hay 1,3 por 10 a la menos 4 molar de catión plata, eso directamente ustedes lo pueden igualar a 2S. Y de acá van a poder despejar el valor de S, ¿bien? El valor de la solubilidad. Conociendo el valor de la solubilidad, lo llevan a la ecuación de KPS y pueden despejar el valor de KPS. Que en el mejor de los casos les tiene que coincidir con el valor que se encuentra tabulado. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Igual es un tema que lo han visto bastante en el teórico, ¿no? Hicieron ejercicios en la parte teórica, me imagino. Perfecto. Bien. Vamos a ver qué pasa ahora cuando mezclamos sustancias. Este es el ejercicio, según mi guía. Eh, Calcule la solubilidad, creo que según mi guía, en el ejercicio 62. Ejercicio 62. Fíjense, calcule la solubilidad de fluoruro de calcio a 25 grados Celsius de una disolución de nitrato de calcio y de una disolución de fluoruro de sodio. Quiere decir que al mismo tiempo están coexistiendo dos especies. ¿Estamos? Por un lado el fluoruro de calcio y por otro lado el nitrato de calcio. Acá se realiza un efecto de ion común. ¿Cuál es el ion común para ustedes? Que yo tengo en un matraz nitrato de calcio y fluoruro de calcio. ¿Cuál es el ion común? El calcio. Muy bien, perfecto. Quiere decir que, fíjense, si a mí me piden averiguar la solubilidad del fluoruro de calcio, porque es la sal menos soluble, tengo que comenzar trabajando con el nitrato de calcio, porque a mí me piden averiguar la solubilidad del fluoruro de calcio. ¿Vamos? Entonces voy a comenzar trabajando con el nitrato de calcio. Si yo disocio el nitrato de calcio, que lo tengo entendido como un electrolito fuerte, ¿qué va a pasar? Tengo 0,01 molar, porque es lo que me dice el ejercicio. Tengo 0,01 molar de nitrato de calcio, lo cual va a aportar 0,01 molar de catión calcio y 2 por 0,01 molar de anión nitrato. Cuando yo plantee luego la disociación del fluoruro de calcio, voy a tener nuevamente catión calcio y luego voy a tener los aniones fluoruro. Pero yo de catión calcio ya tengo inicialmente lo que aportó el nitrato de calcio. ¿Lo pueden ver? Es muy parecido a lo que hicimos con buffer. Pueden ver que esto viene de una cantidad inicial. Cuando esto comience a disociarse, ¿qué va a pasar con esta concentración? Va a empezar a incrementarse, a razón de 0,01 más S. ¿Vamos? Y con los aniones fluoruros, ¿qué va a suceder? También va a comenzar a incrementarse a la razón de 2S. ¿Cómo se llaman estas concentraciones para el fluoruro de calcio? ¿Cómo se llaman esas concentraciones para el fluoruro de calcio? Concentraciones en el equilibrio. Muy bien. ¿A dónde voy a llevar estas concentraciones si son en el equilibrio? ¿A dónde las voy a llevar? A la ecuación de KPS para el fluoruro de calcio. Tengo por un lado la concentración de los cationes calcio y por otro lado la concentración de los aniones fluoruros elevada al cuadrado. Bien, ahora yo les voy a hacer una pregunta que me gustaría que a ver cómo la podemos responder. Acá les dije
Empezamos trabajando con la disociación del nitrato de calcio, porque en el ejercicio me piden averiguar la solubilidad para el fluoruro de calcio. ¿Estamos? Lo que me pide el ejercicio. Ahora, si el ejercicio no me dijera que tengo que calcular la solubilidad del fluoruro de calcio, y simplemente me dice que tengo que calcular, no sé, algún otro parámetro, ¿qué hubieran hecho ustedes para ver cuál sal comienzan a disociar primero? ¿La nitrato de calcio o la de fluoruro de calcio? ¿Cuál hubieran ustedes a comenzar a disociar primero? Cuando teníamos ácidos que se mezclaban en el buffer, ¿a quién empezábamos siempre a disociar primero? La que sea un electrolito fuerte. Acá ambas son electrolitos. ¿Cuál sería la diferencia que puede haber entre una sal y la otra sal? Entre la sal del nitrato de calcio y la sal de fluoruro de calcio. ¿Cuál sería la diferencia? El fluoruro de calcio exactamente es la sal que se va a disociar, que es sólida. Y acá tengo el nitrato de calcio que está en una solución acuosa. ¿Bien? Porque está en presencia. El fluoruro de calcio está en presencia del nitrato de calcio. Muy bien. Esa es una respuesta. ¿Qué otra cosa podría haber sido? Si supongamos no se daban cuenta, porque ese también puede estar acuoso. ¿Qué cosa podría haber sido? ¿Qué hacíamos cuando teníamos, por ejemplo, el ácido nítrico y el ácido fluorhídrico? El ácido, no, un ácido débil. Un ácido débil y un ácido fuerte. Ustedes comenzaban a disociar primero el ácido fuerte. Lo mismo en el buffer. Tienen la sal y el ácido débil y comenzaban a disociar primero la sal. Pero ahora yo tengo dos sales. ¿No les parece que nos conviene disociar primero a la sal que se disuelva más? Porque la sal que sea más soluble, nosotros estamos seguros que va a aportar la mayor cantidad de cationes calcio. ¿Cómo haré para ver cuál es la sal más soluble? ¿Qué les parece? ¿Cómo haré para ver cuál es la sal más soluble? ¿Cómo puedo ver cuando una sal es muy soluble? A ver si podemos hacer ese análisis. Viendo de dónde proviene, en realidad no me sirve porque no voy a plantear una hidrólisis. Si la sal es muy soluble, chicos, la sal es extremadamente soluble, quiere decir que al llegar a la etapa de equilibrio químico de la sal, no va a haber absolutamente nada al final. Y de los cationes y las especies iónicas que se genere, va a estar absolutamente todo lo de la concentración inicial. Quiere decir que si tuviera que plantear una constante de equilibrio y sabemos que la sal estaría en el denominador, ese valor tendría a cero. Por lo tanto, el valor de K, ¿cómo sería? Para una sal que es muy soluble. Muy bien. Si la concentración de la sal tiende a cero en el equilibrio, porque es extremadamente soluble, quiere decir que en el denominador de esta K va a haber un cero. Eso indicaría que el valor de K para esta especie, el valor de Kps para esta sal, sería extremadamente alto. Es tan extremadamente alto que no está tabulado. De hecho, quiero que me digan si en la tabla pueden encontrar el valor de Kps del nitrato de calcio. ¿Está el valor de Kps del nitrato de calcio? Ah, no me acuerdo. No tengo acá las tablas. Fíjense y me dicen. Continuamos. No está. Muy bien. Vayamos ahora al fluoruro de calcio. ¿Está el valor de Kps para el fluoruro de calcio? Bien, ¿cuánto da ese valor de Kps para el fluoruro de calcio? ¿Cuánto da el valor de Kps para el fluoruro de calcio? Muy bien, 3,9 por 10 a la menos 11. ¿Les dice algo ese valor? 3,9 por 10 a la menos 11. ¿Les dice algo? ¿Les indica algo? Muy bien, perfecto. Es un valor pequeño. ¿Y eso qué será? Muy bien, me encanta que lo vean matemáticamente. Es un valor pequeño, si lo vemos matemáticamente, quiere decir entonces que en el denominador hay un número considerable. Ese número que está en el denominador responde a quién en el proceso de equilibrio. El número que está en el denominador de K responde a quién. Muy bien, responde a la concentración de lo que haya de fluoruro de calcio. Perfecto. La concentración de la sal. Muy bien. Si el valor de KPS es pequeño, ¿qué quiere decir eso?
sal en el proceso de equilibrio, cuando se haya completado la disociación, ¿será muy soluble o será poco soluble? Muy bien, se disuelve poco, exactamente poco soluble. Por lo tanto, en un examen teórico, en un examen, si les piden averiguar cuál de las dos sales será más soluble una que la otra, lo único que tienen que hacer es comparar los valores de K. El valor, mejor dicho, los valores de K no tabulados corresponden a sales extremadamente solubles. Y si tienen que comparar entre dos sales, de las cuales sí existe el valor de KPS, la sal más soluble será el que tenga el mayor valor de KPS. Entonces, por eso, en este ejercicio, además de lo que habíamos tratado, tiene lógica que yo primero comience disociando el nitrato de calcio y luego siga con el fluoruro de calcio. ¿Estamos? Entonces, planteé la disociación del fluoruro de calcio considerando que tengo 0,01 molar de partida de antes, conozco las concentraciones en el equilibrio, las llevo al valor de KPS. Fíjense que yo acá pude despreciar el valor de S, que es lo que me está preguntando Brandon. ¿Por qué les parece que puedo despreciar ese valor de S, ese valor de la solubilidad? Si la sal es poco soluble, si la sal fluoruro de calcio es poco soluble, ¿podrá aportar mucho más a los 0,01 que ya antes aportó el nitrato? No, exactamente. La disociación del fluoruro de calcio no va a aportar mucho más de los 0,01 que haya aportado antes el nitrato de calcio cuando se disolvió. ¿Bien? Por lo tanto, si yo desprecio ese, me va a quedar 0,04 por h al cuadrado. Despejo el valor de la solubilidad y fíjense el valor que me da. 3,12 por 10 a la menos 5. ¿Estamos? Un valor también podremos decir pequeño. Y como en el ejercicio me piden averiguar también la solubilidad en... No me dicen qué. Me parece que no dice, ¿no? Pero bueno, la llevamos a gramos por litro, que dice nada más. Esto significa moles disueltos en un litro. Estos moles los convertí en gramos. Entonces, esa solubilidad molar la convertí en solubilidad en gramos por litro. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Ahora quiero que ustedes, en su casa, quiero que hagan el mismo cálculo, pero sin considerar la concentración inicial de los cationes calcio. Quiero que esto lo hagan para mañana y me lo comenten. Es decir, que comiencen directamente con la solución de fluoruro de calcio, pero sin considerar la concentración inicial de cationes de calcio. Es decir, no consideren el nitrato de calcio. Muy bien, porque eso que quiero que vean Brandon, perfectamente. Cuando yo tengo un ion común, disminuye la solubilidad. Entonces me gustaría que ustedes en su casa hagan el mismo planteo, pero sin esos 0,01. Y van a ver que el resultado les va a decir que cuando hay un ion común, la solubilidad es 2,44 por 10 a la menos 3, pero si no hay un ion común, fíjense que la solubilidad es un poquito más elevada, 1,67 por 10 a la menos 2. El efecto del ion común, la presencia de un ion común, suprime un poco, elimina un poco, desciende un poco la disociación de la sal poco soluble. Entonces ese cálculo me gustaría que lo verifiquen. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Si no, vamos al próximo. En el próximo ejercicio es exactamente lo mismo, es nuestro fluoruro de calcio, que queremos ver qué pasa, pero fíjense que antes tenemos un fluoruro de sodio. Fíjense, ¿está el KPS para el fluoruro de sodio? El KPS para el fluoruro de sodio en la tabla. No, parece que no está, ¿no? Y si estuviese, obviamente que va a ser extremadamente mayor a los menos 11 que tiene el fluoruro de calcio. Por lo tanto, ¿a quién comienzo a disociar primero? Al fluoruro de sodio. 0,01 se convierte en 0,01 y 0,01. ¿Estamos? El fluoruro de calcio en la disociación que hicimos antes. Catión calcio y anión fluoruro. ¿Cuánto tengo de calcio al inicio? No tengo nadie, nada. No tengo nada. ¿Bien? ¿Alguien aporta antes algo de cationes de calcio? No. En cambio, el flúor, ¿alguien aporta algo antes? Por el anión flúor, por el anión fluoruro. Muy bien. Están los aportes que realiza antes el fluoruro de sodio cuando se disuelve. Son 0,01. Cuando esta sal poco soluble comience a disociarse,
¿qué va a pasar? Aparecerá cierta cantidad de cationes calcio y aparecerá cierta cantidad de aniones fluoruro. ¿Vamos? ¿Cuánto va a aparecer? Fíjense, a razón de 2S por el coeficiente estequiométrico. En el equilibrio, entonces, ¿qué voy a tener? Solubilidad y 0,01 más 2S. ¿Puedo despreciar este valor de 2S acá? Este valor que aparece acá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podré despreciarlo? Sí, muy bien, lo voy a despreciar porque no va a ser mucho más lo que aporte esta disociación a lo que ya tengo de fluoruro aportado por la disociación del fluoruro de sodio. Entonces, Kps será igual a 0,01 al cuadrado por S. Me conviene que así sea también matemáticamente, ¿no? Porque si no, esto me va a quedar una ecuación cúbica, chicos. Porque acá me queda la cuadrática, multiplicada por S, me va a quedar una ecuación cúbica. Entonces va a ser más complicado el valor de S. Entonces me conviene hacer esta simplificación. Bien, ¿qué hago entonces? Con esta expresión y conociendo el valor de Kps, que es pequeñísimo, despejo el valor de la solubilidad, que fíjense nuevamente, 3,9 por 10 a la menos 7 molar. Un valor también pequeño. Lo llevamos a gramos por litros. ¿Y qué puedo verificar? Que quiero que ustedes lo verifiquen en su casa para mañana, cuando no consideren estos 0,01. Es decir, cuando no tengan el ion común. ¿Qué pasa con la solubilidad? ¿Qué pasa con la solubilidad cuando no está el ion común? Aumenta un poco. ¿Vamos? En cambio, el efecto de ion común suprime ese efecto. ¿Está claro? Entonces, estos ejercicios son bastante parecidos a los de examen. Tienen esta lógica. Y nos queda para ver un último ejercicio. Acá en esta filmina hay dos ejercicios que yo les propongo. El último lo pueden hacer ustedes. Nosotros vamos a dar uno solo. Después van a ir a la parte teórica. Son ejercicios también típicos de examen, chicos. Por eso me gustaría que no los dejen pasar a estos ejercicios. En el primer cuatrimestre apareció un ejercicio de este tipo. Bueno, algunos lo hicieron bien y otros no tanto. No los dejen, no desaprovechen si están, porque son puntos asegurados. Más complicado que pueda haber en el segundo parcial puede ser alguna redox o algún buffer. Y como ya vieron, buffer tampoco es que sea tan complicado. Pero estos ejercicios son como más simples. Recuerdan que al principio de todo habíamos hablado de que KPH nos permitía en cierto modo predecir si va a haber un precipitado o no va a haber un precipitado. Fíjense lo que dice este ejercicio. Se formará, que creo que es el ejercicio 68 para ustedes. Me parece que es 68. A ver, déjenme que lo revise. ¿O es otro? Es el 64. 64. 68 es otro parecido que pueden trabajarlo ustedes. Es el 64, que bueno, coincide con el número que está acá. Se formará precipitado de sulfato plumboso cuando se agreguen 0,1 litros de nitrato plumboso, 8 por 10 a la menos 3 molar, a 0,4 litros de sulfato de sodio, 5 por 10 a la menos 3 molar. Ustedes tienen un matraz volumétrico en su laboratorio, tienen esta solución y tienen esta otra solución. Ambas especies, los solutos como corresponde, como ya vimos de siempre, en soluciones y en estequiometría, los solutos reaccionarán y darán lugar a la aparición de las especies. Lo que nos piden averiguar es si estas concentraciones son suficientes, de modo tal que yo pueda observar un precipitado de sulfato plumboso. ¿Quién me va a determinar el precipitado del sulfato plumboso? El sulfato plumboso es una sal. ¿Vamos? Si es una sal y hay precipitado, ¿quién me lo va a determinar? ¿El valor de quién? ¿Quién tengo que sobrepasar o superar para que haya precipitado el sulfato plumboso? ¿El valor de quién de la sal? El valor de Kps, exactamente. Si las concentraciones son tales que superan al valor de Kps de la sal, va a haber precipitado. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bien. Vamos con el nitrato plumboso. Si tengo 0,1 litros, como está acá, y 8 por 10 a la menos 3 molar, lo que hice acá fue ver cuántos moles de soluto nitrato plumboso tengo. Lo mismo acá con el sulfato de sodio. Si tengo 0,4 litros, 5 por 10 a la menos 3 molar, lo que calculé acá, como ustedes ya saben, hemos trabajado, los 2 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de sodio hay. Ahora, ¿qué pasa con estas cantidades de moles que hay acá y estas cantidades de moles que hay acá? Si las soluciones se mezclan, ¿cuál va a ser el volumen final de mi sistema?
ser el volumen final de mi sistema si las soluciones se mezclan. Muy bien. Si yo tengo 0,1 en una solución, tengo 0,4 en otra solución, el sistema en total tiene un volumen de 0,5 litros. ¿Estamos? Si tiene un volumen final de 0,5 litros, quiere decir que estos moles de este soluto y estos moles de este soluto ahora van a estar en 0,5 litros y estos van a estar en 0,5 litros. Lo cual me permite hacer un recálculo de las concentraciones molares. ¿Está claro? 8 por 10 a la menos 4 en 0,5 litros me va a dar una concentración molar nueva de 1,6 por 10 a la menos 3. Y 2 por 10 a la menos 3 moles en 0,5 litros me va a dar una concentración nueva de 4 por 10 a la menos 3 molar. ¿Me siguieron hasta acá? Es el recálculo de las concentraciones. ¿Me siguieron? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que averiguar si estas concentraciones nuevas que yo tengo acá son suficientes como para que haya precipitado del sulfato plumboso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis del sulfato plumboso. ¿Se formará o no se formará precipitado? ¿Qué tengo que hacer para ver si se forma precipitado? Si se forma precipitado sulfato plumboso, tendré esa especie que se va a disociar en el catión y en el anión. Si vamos a plantear un producto de reacción, es equivalente al Q, al cociente. ¿Se acuerdan de ese cociente de reacción que habíamos visto antes? Bueno, es parecido a este sería el QPS. Va a ser igual a la concentración de cationes plomo y la concentración de los aniones sulfato. Tengo que ver si las concentraciones que hay de catión plomo y las concentraciones que hay del anión sulfato son suficientes como para que superen el valor de KPS de la sal. Si esas concentraciones son suficientes como para superar el valor de KPS de la sal, va a haber precipitado. Entonces ahora vamos a hacer todo ese análisis. El plomo que está acá en el sulfato plumoso, ¿de dónde proviene? El plomo que está acá en el sulfato plumoso, ¿de dónde proviene? Proviene del nitrato plumboso, ¿sí o no? El plomo que está acá en el sulfato plumboso proviene del nitrato plumboso. ¿Cuánto había de nitrato plumboso en solución? Nosotros habíamos calculado que había 1,6 por 10 a la menos 3. Si hay 1,6 por 10 a la menos 3 de nitrato plumboso, esa misma concentración va a ir para los cationes plomos y va a ir para los aniones nitratos. Quiere decir que de catión plomo en el sulfato plumboso va a haber 1,6 por 10 a la menos 3. Vamos con el sulfato. El sulfato en el sulfato plumboso, ¿quién lo va a aportar? El sulfato en el nitrato plumboso, ¿quién lo va a aportar? El sulfato de sodio, ¿sí o no? El sulfato de sodio, muy bien, aporta la concentración en nitrato plumboso, en el sulfato plumboso. Por lo tanto, si yo tengo sulfato de sodio, que habíamos hecho antes, 4 por 10 a la menos 3 molar, sulfato de sodio 4 por 10 a la menos 3 molar, habrá 2 por 4 por 10 a la menos 3 de los cationes de sodio y 4 por 10 a la menos 3 molar de los aniones sulfato. Quiere decir que en el sulfato plumboso habrá 4 por 10 a la menos 3. ¿Estamos? ¿Qué hicimos acá? De catión plomo vi de dónde provenía, qué concentración, lo llevé acá. Del anión sulfato vi de dónde provenía, en qué concentración, y lo llevé acá. ¿Cómo calculé estas concentraciones previas? Es el recálculo de concentraciones que habíamos visto antes cuando se mezclaron las dos soluciones. ¿Qué hago con las dos concentraciones? Las multiplico y obtengo ese producto de reacción. 1,6 por 10 a la menos 3 por 4 por 10 a la menos 3 me va a dar un valor de 6,4 por 10 a la menos 6. Y el KPS, para el sulfato plumboso, que es una sal poco soluble, es 1,8 por 10 a la menos 8. Quiere decir que cualquier valor superior al KPS me va a indicar que precisamente va a haber un precipitado. ¿Por qué tiene que ser un valor superior al KPS y no un valor inferior al KPS? ¿Por qué tiene que ser un valor superior al KPS y no un valor inferior al KPS? Ya dijimos que cuanto mayor sea, muy bien, perfecto, para que se pueda disolver. Cuanto mayor sea el valor del KPS en una sal, mayor va a ser su solubilidad. Es decir, mientras mayor sea el producto que yo tenga de las especies iónicas, mayor va a ser la solubilidad. El KPS me está indicando ese máximo, exactamente. Porque acuérdense que el KPS me permite calcular la solubilidad molar. Es el máximo de solubilidad. Quiere decir que si yo estoy por encima del KPS, siempre voy a poder ver un precipitado de esa sal. El sulfato plumboso ya de por sí
Es una sal poco soluble, pero fíjense que Kps es 1,8 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, si ahora las concentraciones en las especies iónicas, el producto, es superior a ese Kps, y es 6,4 por 10 a la menos 6, quiere decir entonces que va a haber un precipitado de sulfato plomo. ¿Estamos? Porque Q es mayor al Kps. Si Q hubiera sido menor al Kps, ¿qué hubiéramos dicho? Que no va a haber un precipitado. Y si es igual, ¿qué significa? Estoy justo en qué momento, en qué etapa. Exactamente, estamos justo en el punto de saturación, estamos justo en el equilibrio químico. Estamos, Q coincide con Kps, estamos justo en las concentraciones en el equilibrio. ¿Bien? Bueno, ese ejercicio después véanlo, repásenlo, y tienen otro ejercicio más que ahora se los voy a comentar. Dice Santiago, si alguna de las soluciones que agrego al inicio está ya sobresaturada, lo debería tener en cuenta en los cálculos. Vos decís, si alguna de estas soluciones está sobresaturada. Lo que pasa es, mira, no puede estar sobresaturada porque como son sistemas inestables, nunca vamos a poder calcular nada sobre esas soluciones sobresaturadas. Porque tenemos que saber las condiciones a partir de las cuales ya no tendremos una solución. Por lo tanto, si tenemos el valor o el dato de la concentración molar, es porque se trata de una solución y no es una solución sobresaturada. Porque si fuera sobresaturada, el mínimo cambio pasa a ser sistema heterogéneo. Y al ser sistema heterogéneo, ya no tendría más ni molaridad ni nada de eso. Entonces, por eso suponemos que no se trata de soluciones sobresaturadas. ¿Bien? Bien, para mañana, además de hacer eso que tenían que hacer de KPS, me gustaría también si pueden ver este ejercicio, que es muy similar al que hicimos antes, y bueno, que analicen a ver qué pasa. Por lo general, en los prácticos de laboratorio, nosotros vemos la aparición de precipitados cuando vemos en el tubo de ensayo o en los beakers la aparición siempre de productos así muy, muy coloridos. Los hidróxidos de hierro, suelen ser precipitados muy rojo ladrillo. Entonces, haciendo ese juego a veces en el laboratorio, podíamos ver cuando estábamos en el laboratorio si había o no había precipitado, o si las concentraciones que yo había calculado excedían al KPS. ¿Bien? Así que bueno, chicos, no saben qué hacer alguna pregunta, si no, por la clase de hoy ya estarían liberados. Y mañana vamos a tomar la primera parte para resolver algunas dudas, y después vamos a ir directamente al balance redox, que ustedes seguramente han trabajado mucho en... ¿Quién quiere consultar algo? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Cómo anduvieron? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten con la materia? Genial, Matías, me alegro mucho. Sí, es sencillo. Por suerte es sencillo, por eso no lo desaprovechen en el examen, este tema. Claro, tienen que practicar. Acuérdense, ¿no? Equilibrio, chicos, es una unidad fundamental. Nunca dejen de practicarla, equilibrio químico. Por suerte faltan 2 semanas todavía para el pase. Falta tiempo para ponerse al día con las cosas. Exactamente. Bueno, parece que no hay dudas, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Ya saben, si te surge alguna duda, me la pueden consultar mañana entonces directamente. Que anden bien, chicos. Que sea una buena jornada de teórico. No se cansen tanto. Nos vemos mañana. Que anden bien. Muchas gracias por la Hasta clase, luego. profe. Buenas Gracias a tardes. ustedes, chicos. Igualmente, que anden bien.